circulación en todo momento y es por eso que se lo pueden obtener en una muestra venosa, por ejemplo. Y así lo más importante también es aquello que resulta del metabolismo celular después de haber circulado también acá el oxígeno como comburente principal, pues tiene que emanar el CO2 y el CO2 también se transporta gracias a esta circulación en el torrente sanguíneo para que obviamente pues la célula pueda estar beneficiada de todo esto si es que hablamos en un contexto fisiológico. No se olviden que la circulación, de un grosso modo, nosotros la podemos ver con la circulación pulmonar, ¿no? Que es la que se va a encargar del intercambio gaseoso, por sobre todo CO2 y oxígeno, y la circulación sistémica, que es la que se va a encargar de dar y recoger todos los componentes, sustratos, materia prima, energía a la célula, como ustedes pueden ver en esa gráfica. En la circulación no solamente están oxígeno, nutrientes, hormonas, citoquinas o defensas, sino que están señales, ¿no?, celulares que incluso pueden ir desde un órgano endocrino hasta un órgano diana. Y eso pues le da a la circulación la importancia que se amerita. Todo lo que es la parte celular pues va a ser beneficiada. Y si es beneficiada cuando todo esto, ya sea oxígeno, nutrientes, hormonas, citoquinas, defensas, llega a las células, ellas podrán convertir el oxígeno en ciclo de Krebs para dar su energía, para tener ATP. Los nutrientes se convertirán en reservorio de energía o en masa corporal, es decir, en grasa, en músculos o en hueso, y las hormonas, obviamente, o las mismas citoquinas o las mismas defensas envían mensajes celulares a diferentes partes de la circulación para actuar. Funciona como una unidad anatómica, en una unidad armónica en la existencia, mientras este corazón, que es el motor del plasma, ¿no?, que es el que bombea, 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 va a decir inotropismo, cronotropismo, inotropismo, cronotropismo, inotropismo, cronotropismo, permite que todos estos tubos, que van a ser como cañerías con diferentes particularidades, pues circulen en una armónica unidad existencial. Existen datos importantes que para conocer en la historia, ustedes ya saben que esta es ya la circulación madura, es decir, una circulación que ya no es total. Teníamos nosotros a Galeno, por ejemplo, desde el siglo II, como en su afán de, en su afán de estudiar y conocer un poco más el organismo humano, pensaba que el centro circulatorio era el hígado, ¿no? Imagínense el hígado. Posteriormente ya acuñada la teoría del cardiocentrismo, por ejemplo, en esa obra que hace William Harvey, ya podemos entender que esto ya no parte del hígado, sino parte del corazón, y se conoce como al corazón como parte del todo, y se conoce cardiocentrismo, obviamente, porque en ese tiempo pues asumían que el corazón no solamente era el centro de todo el organismo, no solamente era el centro motor para esta circulación, sino también contenía pues sentimientos, tenía mucho que ver con un punto débil y un punto flaco. Recuerden ustedes que las estacas en el corazón en ese tiempo, cuando había esa mitología del vampirismo, obviamente pues tomaban vital importancia, ¿no? Una bala de plata en el corazón era suficiente para un hombre, obviamente el corazón era el encargado de los sentimientos y muchas cosas más. Y así que fue cada vez estudiándose menor y fue descrita la circulación menor, por ejemplo, ¿no? La circulación menor, que ha sido la que no se conocía hasta entonces. Se pensaba que el corazón con su circulación mayor, gracias a este William Harvey, pero Seret ya describió la circulación menor como tal. Teníamos otros datos, por ejemplo, un histólogo también describió que existe una microcirculación, y ahí la palabra capilares, que deriva de pelo, ¿no? Entonces son circulaciones que son tan diminutas y delgadas como un pelo, que estas también tienen sus ciertas características que las vamos a entender, que alimentan, extraen, intercambian
todo sustrato, nutrientes, mensajes, citoquinas, defensas con las células de los tejidos, por más recóndito que sea. Es decir, si ustedes tocan la puntita del dedo, está un capilar cerca de todo ese tejido. Habíamos visto nosotros ya la circulación con una visión general, así como una circulación menor o pulmonar y una mayor o sistémica. Esto lo han visto, les aseguro, en colegio. Y también en colegio les han debido enseñar que la aurícula derecha, pues se la considera, ¿no? Fisiológicamente como el punto cero o como el inicio, ¿no? Puesto que aquí la presión puede llegar a ser a menos 3, menos 2, incluso hasta así negativo, menos 2, menos 3 o cero. Y es de aquí donde nuevamente ingresa la bomba impelente, el motor impelente de plasma, que es el corazón, y obviamente continúa con este círculo que hemos visto, este círculo obviamente que aparentemente no tiene fin, pero mientras más años transcurren en la carrera de medicina nos damos cuenta que realmente esta estabilidad, esta unidad armónica sostenible, vital, pues tiene muchas amenazas, muchas condiciones en las que cualquier momento este corazón puede parar y todo puede dejar de funcionar. Una presión alta que va a afectar en todo este árbol bronquial, árbol arterial, pues va a condicionar que este corazón enferme, este corazón se congestione y pues este aparato circulatorio está con amenaza de una falla circulatoria. Entonces aquí tenemos venas y aquí tenemos arterias con la diferencia que ya la habíamos visto anteriormente. Ahora apartamos de esta parte. Las arterias son las que tienen mayor saturación y las que tienen mayor resistencia, ¿no? Todo lo que está de rojo es así. En cambio, las venas van a tener una menor saturación, pero van a tener una mayor, una menor resistencia, pero van a tener un mayor volumen. Esto lo vamos a entender analizando poco a poco y de forma desmenuzada la circulación arterial y la circulación venosa. Y por qué no también hablar de la circulación endotelial, la microcirculación, para poder terminar ya entendiendo las leyes que rigen esta circulación para entrar también al tema de presión arterial y cuál es su manejo. Si ven ustedes, nosotros tenemos una resistencia. La resistencia es dada por el calibre o el diámetro de estos vasos que tienen músculos. Estos músculos que son más notorios y más gruesos generalmente están en las arterias, ¿no? Específicamente en las arteriolas, por eso se las conoce como los vasos de la resistencia, que al disminuir su luz, que se llama vasoconstricción, o dilatar su luz, que se llama vasodilatación, en este caso una vasoconstricción, van a hacer una mayor resistencia. Y esa mayor resistencia pues va a ser como una llave de paso, es decir, las arteriolas tienen la función como esa llave de paso para el torrente sanguíneo que está con todo el gasto cardíaco que tiene nuestro corazón, que es aproximadamente 5 litros, y hace que regule como esta llave de paso. Cuando reduzco la luz, obviamente va a aumentar la resistencia, y si aumento su luz, va a aumentar, va a disminuir su resistencia, al contrario, ¿no? Entonces, si ustedes ven todo lo que es esta resistencia vascular periférica, que va a ser el nuevo nombre, condiciona a, a un grado de obstáculo que se va a conocer como resistencia. Y esto es muy importante porque esto va a ser el amén de la presión arterial. O sea, solamente viendo esta gráfica uno ya puede imaginar, ¿cierto?, que es presión arterial, presión era igual fuerza sobre área, entonces la fuerza será igual a este flujo y el área a la resistencia de cada uno de estos sectores, y eso lo podemos convertir mediante la biofísica en fórmulas que van a explicar de mejor manera este fenómeno. Y esto es importante porque si ustedes ven la función hacia el órgano, ¿es cierto? Miren, este es un corazón totalmente hipertrofiado, realmente hipertrofiado. Ustedes pueden ver un corte anatómico en el cual podemos distinguir todo lo que es el corazón derecho. Entonces este corazón derecho está
incluso mayor que el izquierdo, pues debe ser porque había mucha resistencia pulmonar en el lado pulmonar, estamos hablando de un cor pulmonar crónico, etcétera, y eso condiciona a que este corazón pues crezca el músculo para poder eh, tal vez imponerse a esa fuerza que se llama resistencia y condiciona esa hipertrofia. Podemos ver la circulación también en serie, por ejemplo, ¿no? O podemos verla en paralelo, en series, imaginándonos que fuéramos, que somos uno de estos puntitos, entonces podemos estudiar a la circulación desde la aurícula izquierda, como lo vamos a hacer ahora, perdón, derecha, ventrículo derecho, luego podemos estudiar los vasos pulmonares, podemos estudiar la microcirculación pulmonar, podemos estudiar las venas pulmonares que van a ir a la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, vamos a estudiar la aorta y vamos a estudiar, este es obviamente ya su tronco superior y su tronco inferior, el cual va a ir de la misma forma a su microcirculación y van a retornar por dos troncos venosos, cava superior o cava inferior, hasta la aurícula derecha y así perpetuar el ciclo que acabamos de describir, por ejemplo partiendo de que un 16% de la sangre se encuentra en las arterias y un 84% se encuentran en lo que es las venas. Por eso la relación de que estos tienen mayor capacitancia y estos tienen menor capacitancia será porque tienen baja resistencia y son complacientes todos los vasos que se encuentran en el lado venoso como un reservorio. Y la circulación en paralelo es la que hemos estudiado nosotros, particularmente en anatomía. Por ejemplo, hemos hablado de, si es que vemos aquí, de la, ¿no? de la arteria esplánica, vena esplánica, aquí de las venas, arterias renales y de las venas renales, ¿no? Es decir, cada uno con su vena y con su arteria, que siempre estaba en cada órgano, ¿no? Aquí estamos viendo igual las mesentéricas, las mesorraicas, como venas y como arterias paralelas, ¿no? Igual las venas que veíamos, toda su circulación portal, una ingresaba, una salía. Es lo mismo que en el corazón, podemos hablar de la aorta y del tronco pulmonar, que es la arteria también. Ahora, este círculo puede estar condicionado a muchas otras alteraciones que vamos a ir conociéndolas poco a poco. Por ejemplo, en cualquier segmento, recuerden que este es un círculo y el corazón es el motor que hace que esto se perpetúe y perpetúe. Esta circulación es el transporte de mensajes, de glóbulos rojos, de citoquinas. Ven ustedes dentro de la circulación existen hasta glóbulos blancos, existen señales de hormonas que están viajando para su órgano diana. Miren, aquí está una que otra plaquetilla y su glóbulo rojo. Es decir, mantienen la homeostasis en una forma que los nutrientes entran por el intestino, son transportadas, deben pasar por el hígado, van a todos las células más recónditas de los tejidos, recogen todo lo que es sus desechos, los desechos son excretados, han visto ustedes, por el riñón, ¿no? Y todos estos capilares también son oxigenados, ya sea por el alveolo y también pueden botar sus desechos como el CO2 también por los alveolos. Mantienen la homeostasis de nuestro medio interno. Y recuerden ustedes que el medio interno así como tal, ¿no? El medio interno así como tal, tiene un componente que es intercelular, por ejemplo, vean ustedes, dentro de las células, ¿no? Que se conectaba con el líquido extracelular, que es en este caso el intravascular, y también el intersticial, que se encuentra aquí entre las células. Entonces, a este nivel de la microcirculación, pues nosotros podemos ver ya, entender mejor cómo es que funcionaba este medio interno. Existen ciertas diferencias, así nos da la bibliografía. Por ejemplo, ustedes vean la diferencia entre una circulación mayor y una circulación menor. Eh, Vean igual la diferencia que existe en cambios a nivel de la altura, por ejemplo, ¿no? Obviamente sabemos que lleva sangre más saturada, esta lleva sangre, eh, a diferencia de si es una arteria, lleva sangre desaturada, ¿no? Es una cosa se conoce como troncos pulmonares o arterias pulmonares como sangre desaturada. Aquí
las venas son sangre desaturada en la circulación mayor, pero aquí es como que al revés, por las venas pulmonares regresa la sangre saturada de oxígeno. Esa es una diferencia. Los valores, la presión sistémica, ¿no? Que es la sistólica, la diastólica, que corresponde a 120-80 con su media de 100. Esto no va a variar ni con la altura, ni con los cambios barométricos. En cambio, la circulación menor, que es la circulación pulmonar, la presión pulmonar sistólica y la diastólica con una media de 15, sí van a variar de acuerdo a la altura, ¿no? Estos son los valores que nos dan a la altura del nivel del mar. Vean ustedes, la presión media es 15. Sin embargo, los estudios de una doctora, autora del Instituto Boliviano de Biología de la Altura, que ha dedicado mucho tiempo a la investigación, pues ha podido establecer que la presión media de la arteria pulmonar a gran altitud, es decir, nuestra población, es alrededor de los 21 más o menos milímetros de mercurio, vale decir 24 a 18, ¿no? De 18 a 24 es el valor de la presión media pulmonar, a diferencia de los valores de la costa. En cuanto a las resistencias, no se olviden que la circulación mayor sí que va a tener más resistencia, este tiene menos resistencia, calculadas por su unidad, y la presión mayor no varía en la altura y la presión menor sí varía en la altura. Vamos a tener leyes que rigen esta circulación. Es un poco de un recuerdo físico, de la física, la ley de la presión, que sigue un gradiente, ¿no? La circular de un gradiente de mayor a menor. Imagínense esto, aquí hay mayor presión y aquí hay menor presión cuando esto está vacío. Entonces, obviamente, esto va a ir de donde hay mayor presión a donde hay menor presión. Y en el caso de que esto se invierta por alguna razón, si es que hubiera aquí una mayor presión, esto va a retornar donde existe menor presión. Este es el fundamento del gradiente de presión. Entonces, todo obedece a un gradiente de presión. Y este gradiente de presión se lo puede, por ejemplo, calcular, ¿no? Es un gradiente que se acuerdan ustedes que aquí era cero, pero a nivel del nacimiento de la aorta, pues está entre los 120 y los 100, como un gradiente mayor de presión. Recuerden que las arterias tienen mayor resistencia, es decir, mayor presión. Y los capilares, ¿no? Alrededor de unos 17 milímetros de mercurio, que lo vamos a ver en el rango. Entonces, 100 menos 17 tenemos un gradiente de 83 milímetros de mercurio. Entonces, eso es muy importante porque ese es un cálculo fisiológico en el que podemos establecer cuánto es el valor de nuestro gradiente de presión a nivel de nuestra circulación por las leyes que son regidas. También existe la ley del caudal, recordemos que es el gasto cardíaco, ¿no? Este gasto cardíaco en la circulación que equivale, vamos a ver que eso va a variar de acuerdo a cada persona, a cada momento, si es que es el reposo, o si es en deporte, va a variar de acuerdo a cada esa actividad. Por ejemplo, va a ser igual este gasto cardíaco tanto en la circulación mayor como también en la circulación menor, como en los capilares. Entonces, vale decir que estos 5 litros que están en este momento, en un minuto dado, que han pasado por aquí, también van a estar en las arterias, también van a estar en las venas, y estos 5 litros también van a transcurrir en un minuto, ¿no? En un momento dado. Es decir, la ley del caudal hace que tengan un volumen constante, y el volumen constante por tiempo se conoce como gasto cardíaco, que es 5 litros minuto, y ustedes pueden ver las fórmulas. También conocido como débito cardíaco, que es otro nombre. Débito cardíaco quiere decir que los 5 litros por minuto están aquí y también están aquí en todo momento. El gasto cardíaco, vean ustedes que la fórmula es, esto lo pueden calcular, frecuencia cardíaca, por eso les decía que esta frecuencia cardíaca va a depender de cada momento, ¿no? Y el volumen de eyección sistólica, que es el volumen de cada latido, el volumen de eyección sistólica, que nosotros también lo vamos a calcular de acuerdo a cuánto es en un corazón, en un rango de un adulto en este caso. Pero si ponemos estos valores, nos sale pero si aumentamos la frecuencia
cardíaca, es decir, que estamos en ejercicio, multipliquen esto al doble, estamos en un ejercicio extenuante, nuestro corazón está latiendo a 140, imagínense, pues el gasto cardíaco va a aumentar. Entonces vale decir que si esto late más rápido, el volumen obviamente que necesitan los tejidos para el intercambio y para recoger los desechos como el CO2, pues va a ser necesario mucho más, mucho más, mucho más. Entonces aumentará la velocidad para que este volumen sea constante tanto en los pulmones como en la circulación menor y como en el corazón y en las arterias y en las venas. Esto para entender la ley de la velocidad es muy importante analizarlo de esta forma. Lo que está de rojo es muy importante, que dice que la velocidad es inversamente proporcional a la superficie de sección. Entonces, ¿cuál es la superficie de sección? Inversamente proporcional. Vean ustedes que si hacemos un vaso de sección aquí, en la cava y la aorta, pues no hay mucha diferencia, ¿no? Por eso que las velocidades aquí van a ser muy similares. Pero existen también vasos que son realmente chiquitos. Miren estos vasos, estamos hablando de un diámetro aproximadamente de hasta 60 micrómetros, ¿no? Que son realmente muy delgaditos, pero si todos estos vasos los, en sus secciones transversales los unimos, pueden incluso tener esta superficie en metros cuadrados de todos nuestros vasos capilares. Y realmente pues, es muy impresionante. Vean ustedes, con 700 metros cuadrados ingresan tranquilamente tres terrenos que van a poder tener un patio, un jardín, un patio trasero, un garaje y una casa, ¿no? Con una gran superficie. Si hablamos de 700 metros cuadrados, estamos hablando casi de una supermansión que puede entrar si es que son la parte transversa de los capilares. Y vean ustedes que la velocidad pues va a variar, dice que es inversamente proporcional, es decir, va a ser más rápida en los vasos pequeños, a comparación de todos estos tejidos que ustedes, de estos capilares que llegan a 700 metros cuadrados, vean, pues es enorme. Entonces esto queda chiquito, la aorta queda totalmente chiquita dentro de este terreno, entonces la velocidad va a ser mayor porque este es un diámetro muy chiquito a comparación de un diámetro sumado de todos estos capilares, que la velocidad va a ser mucho más lenta. Entonces, esa es la ley de la velocidad y es que hay que entender que los vasos chiquitos, como un órgano endotelial en conjunto, pues una sumativa de toda su área de superficie capilar, pues hacen esa ventaja en los capilares. Existen otras formas para poder estudiar a nuestro corazón. Vean ustedes que esto ya había compartido previamente con ustedes también. Este es un corazón sano, por ejemplo. Aquí podemos ver flujos, podemos medir las velocidades también. Miren nuestras válvulas. Esta es la tricúspide, esta es la mitral. Estos son los ventrículos aquí arriba, estos son los atrios aquí abajo. Y vean ustedes cómo funcionan estas válvulas y cómo podemos medir incluso la velocidad, la radiología. En este caso estamos viendo cómo hay ese choque con valvular, y aquí vemos cuál es la diferencia entre los flujos. Esto no significa sangre arterial o sangre venosa, simplemente significa la diferencia de los flujos que existen en un momento dado, y esa es la forma de estudiar al corazón en vivo. Ustedes habían visto ya con el doctor Fernández al corazón como bomba, y el acoplamiento ahora de una bomba a todas sus cañerías, pues se conoce como el acoplamiento de la función cardíaca a la función vascular. Prácticamente hemos visto al corazón como bomba, no solamente como unas cámaras, cuatro cámaras de una forma anatómica, sino ya que hemos visto en sus diferentes fases que hacen que este corazón, pues, con sus propiedades, particularmente el inotropismo, ¿no? Y la frecuencia cardíaca, sean gestores de la descarga, ¿no? Son gestores de la descarga. Es decir, todo lo que está aquí sale, y todo lo que es la resistencia vascular periférica es una poscarga, ¿no? Todo lo que es poscarga va a ser sinónimo de resistencia vascular periférica o presión, ¿no? Un poquito mm, más análogo. Y todo lo que va a ser precarga va a ser lo que va a retornar, y lo que va a ser el retorno venoso o podríamos referirnos como volemia. Recuerden que las venas estaban en un 84%, a diferencia del 16% del volumen de la sangre.
Y cualquier falla aquí, por ejemplo, una falla en los niveles de los capilares, pues podemos conocerlo como una insuficiencia circulatoria. Esa insuficiencia circulatoria se llamará un choque distributivo. Si es que nuestra bomba es la que falla, pues será un choque cardiogénico, porque hay una insuficiencia circulatoria con una causa identificada del corazón, un taponamiento, una insuficiencia en el músculo, una parada cardíaca, etcétera, o alguna otra, ¿no? Y eso se llama ya, pues, enfermedad. Entonces, la enfermedad o la insuficiencia circulatoria realmente pues es un evento muy súbito, muy, muy súbito, que puede ocurrir en cualquier momento. Es por eso que comparto este video, para que nos concienticemos en que todos nosotros tenemos que tener cursos de soporte vital básico, porque en cualquier momento puede ocurrir, ¿no? Un deceso. ¿Han visto ustedes partidos de fútbol, jugadores? Aquí evalúan el estado de conciencia y si realmente no contesta, tenemos que activar la línea de emergencia, ¿no? Para poder socorrerlo oportunamente. No se olviden que si esto no funciona, el cerebro pues tiene 5 minutos para entrar en daño. No hay respiración en 10 segundos. Entonces no respira, no responde, compresión torácica. Hasta que tengamos ayuda. Obviamente en nuestro medio sería ideal tener este dispositivo de desfibrilación automática, pero realmente pues no es de la forma más ideal que nosotros podamos contar en centros o en parques en eso, ni los teléfonos públicos han podido estar a salvo del vandalismo y de la ignorancia de la gente. Pero sin embargo, miren la importancia de esto para poder salvar vidas. Y salvar vidas no solamente es revertir esta insuficiencia circulatoria, lo más importante es salvar al cerebro de este ciudadano en 5 minutos, ¿no? No se olviden que estos cursos, por ejemplo, no es un exagerar, en Japón lo llevan en los alumnos de secundaria, en un colegio cualquiera, ¿no? Nosotros podemos hacerlo sin ser médicos, hay cursos para capacitarnos constantemente, son 48 horas, una hora que es un día de teorías y una hora de prácticas, y pueden darnos el aval también, y hay que renovarlo cada 2 años. Ese es el famoso BLS, ¿no? Soporte vital básico. Y existen también momentos en el que cualquier torpeza, como esto vean ustedes en programas de televisión, con estos choques eléctricos, como ellos no saben que el corazón también tiene mucho que ver con la actividad eléctrica, puede desencadenar una arritmia cardíaca o en este caso pues una parada cardíaca incluso. Y miren cómo el tiempo es clave y vital. Y en este momento un personal no entrenado lo único que hace es acercarse, ventearle, echarle humo en la cara, cosas que no ayudan para, cosas que no ayudan para revertir esta insuficiencia cardíaca. Entonces es muy importante que ustedes conozcan esta, estos cursos de capacitación, amigos, realmente es muy importante. Vamos a entender el tema de las arterias desde el punto de vista histológico, por ejemplo, deriva de un concepto que significa tubería, ¿no? Arteria o tubería. Y la tubería es un tubo que enlaza, un tubo que conecta. Tenemos de grueso calibre, de mediano y de pequeño, ¿no? Calibre. Las de grueso calibre tienen más fibras elásticas, como son los grandes vasos como la aorta o los troncos pulmonares. Los de mediano calibre van a ser, por ejemplo, las venas humerales, las venas radiales, por ejemplo, que tienen tanta actividad elástica como muscular. Y las arteriolas, vean ustedes, que son fibras musculares lisas que se van a encargar particularmente de las llaves de paso, ¿no? De cambiar o discernir el flujo que quieren que esto pase después de su componente anatómico. No se olviden que este es un sistema de alta presión. La circulación arterial, tenemos grandes vasos
que son los que acumulan energía elástica, conózcase como pulso más adelante, ¿no? Esto. Los de medianos vasos que van a distribuir la sangre, tanto radial eh, como cubital, interdigital, interóseo, y las arteriolas son las que van a modular el flujo regional. Y estas arteriolas pues funcionan de la diferente manera. Ustedes tienen un golpe, imagínense una cachetada. ¿Por qué la mejilla se pone eritematosa, rubicunda, roja? Porque obviamente hubo una agresión, en este caso hay un inicio de una inflamación. Entonces las arteriolas se abren y dan más paso sanguíneo en esa mejilla, pues, y por eso es que esa mejilla luce más rubicunda, ¿no? más vascularizada, ¿no? Entonces, esa es la función de las arteriolas. Las arteriolas también pueden vasoconstreñir el flujo, volverse un poco más delgadas. Entonces el sujeto se pone pálido, ¿no? Se pone pálido, se pone frío. Y eso es lo que pasa en algunas situaciones. Cuando les dicen que el examen de parásito para hoy se adelantó y va a ser a las 9:30 de la mañana, por ejemplo, oficialmente el examen de parásito es a las 9:30 de la mañana, porque se adelantó en un comunicado oficial, ¿no? Al escuchar, por ejemplo, esa mentira, no sé, algunos compañeros que se han puesto pálidos, ¿no? Si se pusieron pálidos realmente, pues porque estas arteriolas, por una descarga simpática, ha originado pues esa respuesta y está condicionando a que estos niños que tengan ese aspecto de palidez. La fisiología de las arterias, ven ustedes que tiene esa vasomodulación, y esta vasomodulación es como ustedes ven, vasoconstricción, miren, reducen la luz gracias a los músculos, y vasodilatación, ensanchan su luz. Eso gracias al tono vasomotor, y ese tono vasomotor que nos dan los músculos van a regular la presión arterial. Entonces las arterias, particularmente las arteriolas, son las que van a regular la presión arterial en un momento que nosotros estemos pues dados. Recuerden ustedes que en los grandes vasos, miren este corazón, obviamente está al revés, es porque es un GIF que tenía que ser como una calquita, me imagino, pero vale la pena entender. Este corazón, recordemos que este vaso, que es la aorta, que era un gran vaso que estaba con una gran carga elástica porque tenía mucho componente de elastina más que músculo en su composición, pues le da la característica del famoso filtro hidráulico, ¿no? O Windkessel a esta arteria. Y esta arteria, pues vean ustedes que es una cámara elástica transitoria. Este retroceso elástico en la diástole puede cerrar la válvula que se encuentra aquí, la válvula propia de la aorta, ¿no? La aorta continúa con la labor del ventrículo izquierdo, es decir, si el ventrículo izquierdo tenía que bombear la sangre, pues este retroceso elástico, que es este redondito de aquí, se llama con el filtro hidráulico Wilkinson, hace que se continúe con, en este caso, el pulso, ¿no? Por eso se va en sentido anterógrado, no puede volver. Aquí se cerró la válvula, entonces solamente le queda mantener en forma de pulso. Entonces es una forma de entender la fuerza elástica, esta cámara transitoria que se origina aquí, que obviamente se va perdiendo, que se conoce como filtro hidráulico Windkessel. ¿Hay unas diferencias importantes entre venas y arterias? De seguro que sí. Ven ustedes que las arterias, a comparación de una curva de presión y volumen, tienen mayor, ¿no? Tienen mayor presión y menor volumen. En cambio, las venas, en cuanto a presión, van a tener menor presión, mucha menor presión, pero mayor volumen. Esa es una diferencia de arterias y venas. Comparando arterias y venas, también en cuanto a la distensibilidad, ven ustedes que en volumen las venas van a tener menor volumen, llegan solamente hasta aquí, pero van a tener mayor presión. En cambio, estas tienen mayor volumen, las venas, por eso tienen mayor distensibilidad, ¿no? Y eso pues se traduce que las venas, pues por eso tienen menor resistencia por estas curvas, y las arterias tienen mayor resistencia porque tienen mayor presión. Menor resistencia porque tienen menor presión. Y estas obviamente son de menor capacitancia, y estas son de mayor capacitancia si los vemos desde otro punto. La diferencia de las arterias y las venas también va en lo que les mencionaba. Por ejemplo, las venas van a tener aproximadamente un 60% del volumen sanguíneo, según el libro del doctor Fernández.
van a tener un 10% de flujo sanguíneo las arterias, y es por eso que les decía que al tener estas curvas, al tener más distensibilidad o más capacitancia, como les decía, es por eso que se conoce pues como un sistema de alta capacitancia, todo lo que es venoso, como reservorio, y de alta resistencia, todo lo que tiene que ver con la presión arterial, que es prácticamente todo lo que son las arterias, vale decir un corazón izquierdo y un corazón derecho, desde el punto de vista funcional, ¿no? Con un ejemplo, si es que este paciente pesa 70 kilogramos y nosotros calculamos su volemia con un 7-8%, esta es la volemia total de este paciente, vale decir que en las arterias estarían aproximadamente solo medio litro y todo el resto estarían circulando por las venas desde el punto de vista de un volumen. Y las diferencias entre las venas y las arterias también va en su relación con el volumen y la presión, que nosotros también ya lo hemos visto, por eso estas son de baja presión y estos son sistemas de alta presión, por lo que hemos visto. Ahora, existen también diferencias entre venas y arterias, por supuesto, en cuanto a la compresión. La sangre arterial pues va a ser bien saturada, va a ser un rojo rutilante, la sangre venosa va a tener una menor saturación y va a tener un aspecto más sangre escarlata, sangre azulada, sangre oxidada, pues como se conoce, y si hacemos una gasometría diferencial va a haber una diferencia en sus valores en el pH, tanto de la parte arterial como de la parte venosa de estos vasos. Miren la saturación, ¿no? Obviamente este es en altura y este es, este es en la vena, en la sangre venosa, ambos valores en la altura también. Existen tipos de compromisos en los que puede haber desaturaciones. En patología, ven ustedes los dedos azulados. Estos dedos azulados pues pueden deberse a un evento que ha condicionado a que haya una vasoconstricción en las arteriolas. ¿Por qué puede haber una vasoconstricción? Una vasoconstricción puede haber por una mala perfusión, por ejemplo, ¿no? Puede haber por frío, puede haber por una descarga de catecolaminas de adrenalina, ¿no? Por eso es que no se usa la lidocaína con epinefrina en las partes distales. Vean ustedes cómo puede haber la injuria en estos vasos. Esto se llama desaturación periférica porque tiene un corazón normal, pero también puede haber una desaturación central si es que existen anormalidades en el corazón. Vean ustedes que este es un corazón normal, vean que no se mezcla la sangre del corazón izquierdo con el corazón derecho, sin embargo aquí por este orificio que se conocerá como comunicación interventricular, hay una comunicación aberrante, un shunt patológico, un cortocircuito patológico que hace que la sangre se mezcle, y la sangre mezclada que tiene una sangre oxigenada con una sangre no oxigenada, pues van a dar una sangre medio oxigenada, si vale el término, que va a ir a pasar al torrente sanguíneo. Las diferencias entre las venas y las arterias también está en el pulso. Por ejemplo, las arterias sí tienen pulso, es lo que podemos sentir. Esta es la frecuencia del pulso que ustedes pueden sentir por una luz infrarroja en este oxímetro, ¿no? Aquí está la presión, la frecuencia del pulso. Y esta frecuencia del pulso puedes reflejar, ¿no? No es que sea algo, puede reflejar la frecuencia cardíaca también. Y esta es la saturación medida por rayos infrarrojos en un oxímetro. En cambio, la vena no tiene pulso, pero puede existir condiciones en que la misma vena puede ingurgitarse en situaciones patológicas, como ustedes lo van a ver, pero normalmente, pues, estas no tienen pulso. Entonces, he querido terminar y ponernos al día por la clase que ayer no se ha podido pues realizar, compañeros. Eh, Lastimosamente con esta situación, mientras varios de ustedes, por ejemplo, están en la virtualidad y están en la casita, a mí me toca doblar guardias, ¿no? Tengo que hacer, si hacía 2 guardias a la semana, pues ahora tengo que hacer 4 por falta de personal, por falta de transporte y todo eso, pero eso no limita a que podamos seguir aprendiendo.